corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Géminis, a tu horóscopo semanal. Géminis, hoy estaré sorteando una consulta gratuita conmigo. Vamos a comenzar, mi queridísimo Géminis, con el trabajo, así que vamos a concentrarnos y ya sabéis que nos centraremos más en el tema sentimental. Mi queridísimo Géminis, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Los que sí estáis trabajando, Géminis, llega algo que habéis pedido, que habéis querido o habéis deseado dentro del trabajo. Los Géminis que estuvierais esperando un contrato mejor o una seguridad o una estabilidad dentro del trabajo, dicen que ese momento llega. Los Géminis que no estáis trabajando, igual te digo, Géminis, que algo va a cambiar en tu vida. Los que estéis mucho tiempo, que lleváis ya buscando trabajo y demás, como que estáis desmoralizados y demás, dice, llega una oportunidad muy importante que lo cambia todo. Bien, y que será una oportunidad para un largo tiempo, ¿vale? Los Géminis que tenéis un negocio, podría estar habiendo salidas de dinero en tu negocio, que no son salidas de dinero que tú esperabas, Géminis, sí. Pero aquí dentro de unas 3 semanas aproximadamente, Géminis, se comienza a tomar ciertas decisiones en tu negocio que serán muy positivas. Bien, los Géminis que tenéis un negocio y estéis esperando dividir el negocio o algo por el estilo, dice, esto sería algo muy bueno para ti y tu negocio. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, seguimos con tu economía. Vamos a ver, Géminis y tu economía. Respecto a tu economía, mi queridísimo Géminis, todos los que estéis esperando firmar algo importante, que esté relacionado con juicios, con temas de salud y demás, dice, el triunfo está asegurado. Todos los Géminis que os estéis planteando iniciar un proceso de este tipo, te dicen lo mismo, que el triunfo está asegurado en este caso, Géminis. Todos los demás que no estéis en esta situación, Géminis, y que estéis esperando que vuestra economía mejore, dice, tu economía irá mejorando poco a poco, de forma progresiva, pero también hay una especie de despertar en ti respecto a tu economía que te hace cambiar ciertas cosas que ayudan también a que tu economía esté más estable. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis que estáis solteritos, vamos a ver cómo están las energías. Los que queráis una consulta personalizada gratis conmigo, tenéis que darle me gusta al vídeo, tenéis que compartirlo y dejarme vuestro comentario. El martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales. Géminis que estáis solteros, ¿queréis o no queréis un cambio en vuestra vida? Porque Géminis, yo veo en cierto modo como que os estáis conteniendo vuestras emociones reales, ¿no? Así es lo que veo yo. Como que sí queréis, pero ponéis una digamos, barrera. Fíjate lo que te dicen aquí las cartas, Géminis. Va a haber un acontecimiento en tu vida con otra persona, dice que vas a ver reflejado en esa persona una manera de ser tuya. Y a partir de aquí tú podrías cambiar o darte cuenta de muchas cosas, de muchos errores que hemos estado cometiendo y demás. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, que estáis
solteros. Géminis, que estáis solteritos. Te veo en comunicación con personas, así lo dicen las cartas, pero estas personas que yo estoy viendo aquí en un principio, Géminis, son personas que están como en la... Veo como algún tipo de distancia o algo por el estilo, Géminis, pero que con una de estas personas, dice, podría cambiar tu pensamiento. Con una de estas personas podría cambiar tu pensamiento, y me hablan de una persona un poquito más joven, pero muy poco, y es una persona que sí, que está en otro lugar, así lo dicen las cartas, pero que esta persona podría cambiarlo todo. Aunque yo te veo también, Géminis, como que tú tienes todavía sentimientos o recuerdos con personas del pasado y como que no sales de esta situación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Hay una persona realmente que está destinada en tu vida, así lo dicen las cartas, pero Géminis, se te pone muchas veces, el universo te pone ese camino muchísimas veces y tú miras para otro lado, ¿no? Por eso esto se podría estar retrasando en tu vida. Géminis, olvídate de las relaciones ocultas, olvídate de esto. Dice, en una relación que se muestre, entre comillas, oculta tanto por una parte, que comience como oculta tanto como por una parte como por la otra, dice, no será la persona de tu vida. No será la persona de tu vida. Y Géminis, créeme que tú no rehaces tu vida Yo no te voy a decir por culpa de una persona. Yo te voy a decir porque tú te dejas llevar de una persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Yo te veo con Géminis, con muchos, que hay personas o con deseos hacia otras personas, que hay personas que te atraen y demás, pero especulas mucho, demasiado, Géminis, y tienes oportunidades de rehacer tu vida, pero esa especulación es lo que a ti te hace que te estanques. Así lo dicen las cartas. Entonces yo no te puedo hablar todavía, Géminis, de una relación estable. Yo lo que sí sé que hay una persona en tu destino, pero que esto se está retrasando, pero se está retrasando porque quieres, en cierto modo, de forma consciente o inconsciente, que se retrase. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteritos. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, por muchos impedimentos que tú pongas a día de hoy o tengas a día de hoy, dice, hay un nuevo amor que va a aparecer en tu vida, que será necesario aprender a perdonar. En el momento que tú aprendas a perdonar, te vas a liberar de muchas cosas. Aprender a perdonar las cosas, los inconvenientes y a las personas del pasado. Aprender de los actos de las personas del pasado y perdonar a las personas del pasado. A partir de ese momento, Géminis, vas a ver cómo los caminos, las puertas del amor se abren.
Pero no es que se abren, están abiertas. Lo que es que tú no lo ves, Géminis. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Géminis, solteros. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Vamos a ver. Casados en convivencia y novios. Mira, Géminis, estáis... habéis pasado por un momento en la relación de muchas dudas. Las cosas no están totalmente estables. Habéis tenido muchas dudas, habéis tenido muchos condicionamientos, pero aquí pasa algo, que cuando llegáis a ese punto en el cual tenéis una buena conexión entre vosotros, algo sucede que lo cambia todo, ¿no? Y algo sucede o algo hace la pareja que cambia toda esta conexión que tenéis, ¿bien? Y os genera una inestabilidad y os genera un pensamiento de buscar otras posibilidades en cuanto a posibilidades en cuanto al amor, de encontrar otras posibilidades en el amor, o como mirar hacia el interior de cada uno y pensar que a lo mejor no es la persona adecuada para ti. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Ya en un momento pensasteis, pensasteis o uno de los dos salió del hogar o hubo una especie de tiempo aquí raro o algo así, ¿no? Eso me sale como que ha estado pasando hace poco o que ya pasó. Yo pienso que ha pasado hace poco, no salió, no, pasó, no, o sea, ha pasado hace bien poco. Bien, Géminis, todavía podríais estar pasando por ese momento de estancamiento, pero a mí me dicen las cartas que tu relación va a continuar, ¿bien? Que es cierto que hay una figura aquí importante que interfiere en la relación, ¿bien? Bueno, una figura, no, dos figuras importantes que interfieren en la relación. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, por mucho que se disloque la pareja, por muchos inconvenientes que vosotros, en cierto modo, tengáis, todo este tipo de inconvenientes no tienen nada que ver con los sentimientos que se tienen. Entonces, lo que aquí quiere decir las cartas es que realmente en esta historia hay sentimientos, los hay. Pero ahora yo voy a decir una cosa, si uno de los dos está pensando en una persona del pasado, está con ese pensamiento, esto bloquea también la relación, ¿eh? Esto bloquea bastante. Vamos a ver qué más. O está pensando o quiere vivir esta historia, Géminis, igual que una historia que vivió, sentir lo mismo, no sé. Algún tipo de comparación o algo así podría ser también. Vamos a ver qué más. Géminis, casados en convivencia y novios. Es una relación con muchísimos altibajos. ¿Cómo que nunca veo? Esto lo sientes tú, como yo te lo digo, lo sientes tú. Nunca veo el resultado que quiero ver aquí, ¿no? Tengo que decir para muchos de vosotros, Géminis, que sí se dará ese compromiso entre vosotros, o ese paso entre vosotros, pero ¿de verdad queréis dar el paso con esta persona? ¿De verdad pensáis que esta persona, por dar ese paso, va a cambiar? Esto es lo que os tenéis que plantear. Porque a mí me dicen las cartas que no.
O sea que ese paso no significa un cambio de actitud realmente. Entonces sí hay un compromiso, pero también, y te voy a ser muy franca, Géminis, ese compromiso, yo no te voy a decir que es obligado, pero no es algo que la otra parte necesite o quiera. Y esto no tiene nada que ver con los sentimientos, porque sentimientos tiene la persona. De todas maneras lo vamos a ver aparte. Pero no es algo que necesite esa persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver los sentimientos de esta persona, Géminis. Tiene sentimientos. Lo que pasa, Géminis, que es una persona, tú has visto que te he dicho antes, aquí hay una influencia, o dos influencias en este caso, y es a nivel familiar, ¿no? Sí tiene sentimientos esta persona, pero también dicen, es necesario que uno de los dos se libere de algo que está relacionado con el pasado, y también es muy necesario en este caso que no se presione a los cambios. Los cambios se irán dando por sí solos. Si esta persona tiene presión respecto a los cambios que uno quiere, dicen, no se van a dar finalmente. ¿Por qué? Porque su manera de ser no le deja, vamos a decirlo así, pasar por el aro que quieren los demás. Es un carácter fuerte. Bien. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, casados, en convivencia y novios. Los que queráis una consulta gratuita conmigo, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Géminis, los martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales. Mira, Géminis, ¿ves? Aquí dicen las cartas, relájate, vive la relación, haz un esfuerzo y verás cómo la persona cambia. O Géminis o pareja de Géminis. Uno de los dos tiene que relajarse en algún aspecto. Y vas a ver cómo esta persona se compromete. Y vas a ver cómo esta persona se acerca a ti con pasión, que creo que es algo que necesitas, Géminis. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Géminis, y tu mensaje especial del amor. Los sentimientos verdaderos se pueden demostrar de muchas formas, de 1000 formas. No es necesario firmar un papel, no es necesario comprometerse para demostrar los sentimientos. Cada uno que lo aplique a su historia, Géminis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje general. Vamos a ver, Géminis, y tu salud. Problemitas de piel estoy viendo, Géminis. Dice, habrá cambios en todo lo que tenga que ver con tu salud. Dice que serán unos cambios que pueden llevarte como a un punto de partida, como estabas antes, pero que te vas a recuperar. El aparato digestivo, también me gustaría que os lo cuidarais, Géminis. Vamos a seguimos con tu mensaje general. Géminis, y tu mensaje general. Nadie puede venir y robarte la estabilidad o quitarte lo que tú has conseguido, Géminis. Ese es el mensaje que te dan. Lo que tú has conseguido no va a desaparecer de tu vida. Por mucho que tú hagas, intentes, eso va a estar ahí. O sea, que no es necesario que hagas nada, para que me entiendas, porque nadie te lo va a quitar. Géminis, el número 71 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti.
Como siempre, decirte que no olvides, Géminis, suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.